Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de BioWatt. Hoy tenemos con nosotros a Javier Terriente. Javier es cofundador en C-Clinics, una empresa biotecnológica que usa al pez cebra con el fin de descubrir nuevos medicamentos. Además de C-Clinics, también cofundó C-Cardio, una empresa que se centra en el descubrimiento de terapias para tratar enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, ha sido vicepresidente de la Asociación Española de Empresas Biotecnológicas, o ASEBIO. Estoy segura de que esta entrevista te va a encantar por lo mucho que nos va a contar Javier sobre su experiencia, cómo ha llevado a cabo su desarrollo profesional y cómo funcionan sus empresas actuales. Vamos con la entrevista. Bueno, damos la bienvenida a Javier Terriente. Yo, por lo primero que te quería preguntar es por tu desarrollo profesional. ¿Qué ha pasado en tu vida hasta ser cofundador de una empresa? Bueno, yo estudié bioquímica, luego hice una tesis en genética, en biología del desarrollo, hice un postdoc, otro postdoc, bueno, el primer postdoc fue en Inglaterra, después volví a España, a la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, Ujú. y durante 13 años, digamos, tuve una carrera académica y tenía muy claro que quería ser académico, quería ser investigador y trabajar en investigación pública. Pero bueno, se me cruzó la oportunidad de montar una empresa, me vinieron a buscar los que son ahora mis socios y me ofrecieron la posibilidad de unirme a ellos en montar C-Clinics. Y bueno, solapé un par de años la academia con este esfuerzo y en 2016 decidí dar el salto absolutamente a la emprendeduría bueno, al final como hizo Cortés cuando llegó a las costas de México, pues quemé los barcos y dejé de lado mi carrera académica, nunca volveré a ella, imagino, y nada, sigo en esto. Y bueno, montamos C-Clinics, luego en Sí. 2019 montamos C-Cardio Therapeutics, que es una empresa, C-Clinics es una empresa de servicio Ajá. de búsqueda de fármacos y damos servicio a otras empresas biotecnológicas y empresas farmacéuticas. Y C-Cardio Therapeutics básicamente lo que hace es desarrollar fármacos, en este caso en el ámbito cardiovascular. Y bueno, seguimos montando algunas empresas más Sí, que si me de preguntas te eso contaré más, te... ¿vale? Sí. ¿Y qué fue lo que vieron en ti? ¿Por qué querían que tú emprendieses con ellos, tus compañeros? Eh, ¿Qué son compañeros de la carrera o bueno, fueron...? eran más jóvenes que yo, siguen siéndolo, aunque no lo parecen. Yo era postdoctoral en el laboratorio donde uno de mis socios, que es Simone Calzolari, estaba haciendo la tesis. Y él, Vale. junto con un amigo suyo que también estaba haciendo la tesis, pero en otra planta, digamos, en el mismo edificio, pero en otro instituto de investigación, en el CRG, pues tenían muy claro que cuando acabaran la tesis, pues querían emprender y no querían continuar con la carrera académica. Y en ese momento, pues, bueno, supongo que viéndome trabajar y también éramos amigos, salíamos por ahí de vez en cuando a tomar alguna caña y eso, pues pensaron que yo podría aportar, digamos, un poco más de ciencia de la que quizás podían aportar ellos, un poco más bueno, sí, digamos, de experiencia científica o de madurez científica. Eh, y bueno, de hecho, desde el principio fui el director científico de la compañía y sigo ejerciendo, digamos, labores de dirección científica, aunque evidentemente cuando emprendes acabas haciendo un poco de todo De todo, ¿no? y, bueno, en eso estamos. Y claro, y me imagino que los primeros años tuvieron que ser así. ¿Cómo fueron esos años de transición entre academia y empresa? ¿Cómo compaginabas la vida para poder dar a todo? Porque me imagino que sería un poco desbordante, ¿no? Fue duro, es decir, nosotros montamos la empresa en 2013 y yo me salí de la academia en 2016, es decir, hubo un solapamiento de 2 años y medio, donde fui bastante productivo a nivel académico, es decir, publiqué bastantes artículos y se me fue, vamos, estaba en un proyecto que era interesante y entonces fue fácil publicar,
Pero claro, trabajaba 60, 70, 80 horas a la semana y no fue nada fácil. De hecho, hubo un momento en aquel periodo en el que caí enfermo con un problema neurológico que no sabían qué era y al final era puro estrés, ¿no? Cansancio Entonces, y sí, esto, sí. exacto. Entonces, eh, no se lo recomiendo a nadie. Lo que pasa es que a veces no tienes más remedio, ¿sabes? Si quieres emprender y no tienes un colchón financiero que te lo permita, pues Ya. tener que compaginar con lo que estás haciendo en ese momento. Y bueno, de hecho muchos emprendedores lo hacen. Comienzan a emprender mientras aún trabajan en sus anteriores trabajos. Es un poco Sí. ley de vida. Y ahora tu día a día, visto que eres Chief Scientific o luego CEO, ¿qué es lo que haces en tu día? A ver, mi función, digamos, fundamental es la dirección científica. Entonces, originalmente en C-Clinics, lo que hacía era dirigir el equipo de cara a dar servicio, ¿vale? Entonces, hablaba con potenciales clientes, intentaba entender qué es lo que querían, qué es lo que buscaban, cuál era el uso que querían hacer de nuestros servicios y diseñaba junto con la gente de mi equipo, pues, proyectos para dar respuesta, ¿no?, a lo que nos pedían estos clientes y luego, evidentemente, pues estaba en la parte, digamos, de supervisión de la ejecución de ese proyecto y luego el reporting, etcétera. Eh, Cuando decidimos, digamos, poner esfuerzos no solamente en dar servicios, sino en desarrollar nuestros propios Ujú. terapéuticos, pues yo di un paso al lado, digamos, en la parte, digamos, de la dirección científica de servicios y fundamentalmente me estoy enfocando en esto, en identificar nuevos fármacos y en supervisar todo el desarrollo preclínico de estos fármacos y bueno, eso evidentemente no era un campo en el que yo tenía un montón de experiencia, con lo cual pues estoy Ajá. aprendiendo mucho. Eh, Llevo junto con personas de mi equipo pues relaciones con colaboradores, relaciones con empresas subcontratadas. Estamos implementando, además, digamos, digamos, programas de descubrimiento de fármacos medianamente tradicionales, pues estamos también implementando bastantes herramientas de inteligencia artificial para identificar nuevas dianas terapéuticas, para entender mejor los fenotipos de los modelos de enfermedad que Sí, generamos. Entonces, hay un poco una mezcla entre eh, una dirección científica, digamos, tradicional desde un punto de vista de descubrimiento de fármacos y una parte, digamos, de dirección de innovación en cuanto a todo lo que implica traer a la empresa, pues, sí, eso, desarrollo de inteligencia artificial, etcétera. La verdad es que es muy motivante porque es un tema en general en el que cada sí. día aprendo algo nuevo y cada día conozco a alguien nuevo y está bastante chulo. Y luego, más allá de la parte científica, pues hombre, al final, evidentemente, pues estoy bastante involucrado en la estrategia a Ujú. largo plazo de la empresa, en el fundraising, ¿no? En buscar capital, tanto con capital riesgo como con búsqueda de Sí. financiación pública, es decir, estoy un A poco todo, ¿no? en todo. Ya veo. Sí, sí. Pero la pollata ya la has dejado un poco más de lado. Ah, no, sí. La verdad que no cojo una pipeta, creo, desde hace 2 o 3 años. Alguna vez por hacer alguna tontería la he cogido y eso es como montar en Sí. bici, o sea, no se me ha olvidado. Eh, pero es que no me da la vida para volver a hacer experimentos. Tampoco, te diría que tampoco lo echo de menos. Estuve muchos años, o sea, yo soy muy mayor. Entonces he estado muchos años en la pollata y no es algo que esté echando ahora mismo de menos. O sea, tengo mil otras Está cosas que genial. hacer en los que creo que tengo más valor o doy más valor que haciendo neto ahora mismo. Muy bien. Lo entiendo, la verdad. Vamos a pasar a hablar un poquito de las empresas y, como decías, los servicios que dais en Ceclinic, por ejemplo. Bueno, yo lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué el pez cebra? ¿Qué tiene el pez cebra que estáis vendiendo de él? ¿Y cómo dais esos servicios? ¿Que van a vuestros laboratorios? ¿Importáis los peces? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, el pez cebra es un animal, es un vertebrado y luego pues tiene digamos una serie de ventajas biológicas pero también experimentales que lo hacen bastante interesante desde un punto de vista translacional y desde un punto de vista
potencial descubrimiento o explotación para el descubrimiento de fármacos y de dianas terapéuticas. Por un lado, desde un punto de vista genético, compartimos con el pez cebra alrededor de un 82% de genes relacionados con Ajá, enfermedad. Eso es bastante. Eso implica que muchos de los genes, por ejemplo, que son causativos del Parkinson o de enfermedades cardíacas o metabólicas, etcétera, están presentes en pez cebra y que si los modifica, es decir, si los muta o los sobreexpresa, al igual que puede estar pasando en un paciente, pues acabas teniendo un fenotipo patológico similar al que observaría en un paciente humano para la misma enfermedad o con la misma mutación. Entonces, desde un punto de vista de generación de modelos de enfermedad, pues es muy interesante porque, bueno, porque realmente recapitula, ¿no? Lo que tú estás observando en un paciente. Y luego, lo interesante es que esos fenotipos de los que te estoy hablando empiezan a observarse desde estadio mater. un estadio muy temprano. Entonces, de hecho, podemos empezar a trabajar con estos modelos de enfermedad en estadios larvarios y eso pues ya tiene una serie de ventajas experimentales. Entonces, las larvas de pez cebra pues tienen unos 4 Ujú, milímetros, con lo cual puedes trabajar con ellas como si fueran cultivos in vitro, digamos, en placas de multipocillo. Entonces, puedes testar, no sé, 96 o 184 o 180 o 300 larvas en un día, dependiendo del screening ajá. que estés haciendo. Entonces, eso evidentemente te permite tener una capacidad de screening, una capacidad de cribado pues bastante alta, ¿no? Y desde luego muchísimo más de lo que puedes tener con otro tipo de animales. Y luego, por otro lado, pues es una larva. Y como larva, pues si tú trabajas con ella antes de los 5 días, según la agencia reguladora, pues no está considerado un animal. Entonces, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista regulatorio, te permite, digamos, tener muchas de las ventajas de trabajar con un animal, esa traslación biológica, pero en realidad se considera un cultivo in vitro. Entonces, digamos que aúna la traslación biológica de trabajar con un animal con las ventajas, digamos, de capacidad y velocidad de screening de un cultivo o sí, de un modelo in vitro y también las ventajas éticas de un cultivo in vitro. Entonces, claro, todo eso hace Ujú. pues que sea, creo, bastante interesante para el descubrimiento de fármacos. Evidentemente es mucho más barato que trabajar con ratones y también bastante más rápido. A ver, eso no significa que sea un modelo que se haya adoptado de manera masiva por la industria farmacéutica. Tampoco quiero decir con esto que a pesar de estas ventajas todo el mundo lo use ni nada de eso. Nosotros, que ya llevamos casi 10 años con la empresa, seguimos haciendo un proceso importante, digamos, de pedagogía y de evangelización, ¿no? Para que la gente de la industria Sí. conozcan de las ventajas y, hombre, evidentemente es un proceso que estás surtiendo, ¿no? O sea, que tiene un beneficio porque somos bastante gente en la empresa viviendo del pez cebra, ¿no? O sea, somos casi 50 personas y luego, pues, cada vez, digamos, pues observamos que más empresas más grandes, pues recurren a nosotros y además son también muchas veces clientes recurrentes que trabajan con nosotros en un proyecto y repiten para otro proyecto porque ven que al final le estamos resolviendo los problemas, ¿no? Es decir, ven que identificamos moléculas que luego cuando las testan en ratón pues son positivas o incluso cuando van a testarlas en humanos son positivas. Entonces, pero lo que pasa es que eso es picar piedra, ¿eh? O sea, Es que hasta el momento solo había, bueno, y sigue en el momento, solo he trabajado con ratones, pero claro, esto va a acelerar entonces el proceso, porque el absolutamente. ratón lo malo es que a veces pues tienes que esperar tus 2 años para ver qué es lo que le está ocurriendo al ratón y qué está pasando ahí. Pero es el pez, A o sea, va ver, como tienes que probar en pez, luego sí, en ratón y luego ya normalmente pasas desde un a punto de vista fase clínica o regulatorio y depende. desde... A ver, sí, normalmente desde un punto de vista regulatorio y desde un punto de vista también quizás científico, es muy difícil que tú puedas pasar una fase clínica sin haber hecho algún tipo de prueba de principio en roedor. Lo que pasa es que lo que nosotros planteamos y lo que nosotros vemos que ocurre es que tú puedes hacer un cribado relativamente masivo en pez cebra
que realmente te va a dar la molécula o aquella molécula que va a ser muy poco tóxica y muy eficaz, de forma que tú cuando vas a ratón, tú vas a ir a lo mejor con dos, Mm, tres moléculas máximo, ¿vale? De 100 o de 200. Si tú pasas de esas 100 o 200 moléculas directamente a ratón, la capacidad, el criterio de inclusión o el criterio para seleccionar, digamos, las moléculas que al final podrás testar en ratón por temas de presupuesto o por temas de tiempo, pues ahí te falta algo en medio, ese escalón entre el cultivo ujú, in vitro y el ratón, mm, que creemos que también es la razón por la cual muchos proyectos en fases preclínicas fallan, ¿vale? Mientras que nosotros lo que creemos es que el ensayar en pez cebra, sin tener mucho coste y sin tardar mucho tiempo, pues realmente te permite, ¿no? Identificar los mejores candidatos que luego vaya a confirmar en ratón. Entonces ahí está un poco la clave y lo vemos tanto con nuestros clientes, ¿no? Que nos lo ujú. dicen y que ocurre, como con nuestros propios programas de desarrollo, donde estamos ya viendo que moléculas que hemos testado en pez cebra, cuando las testamos en ratón, pues mantienen, digamos, tanto, yo qué sé, o la baja Ujú, toxicidad o qué la buena bueno. eficacia, Sí, etcétera. sí. Entonces, sí. Entonces, me imagino que Cecardio salió y surgió, pero está como cooperando con C-Clinics. O sea, usáis vuestros avances en Pecebra para los fármacos de Cecardio, ¿no? Efectivamente, o sea, al final la idea de, o sea, primero, las primeras desarrollos de Cecardio comenzaron en Ceclinic, es decir, Cecardio se fundó en 2019, pero muchos de los desarrollos eran previos, entonces lo que hicimos fue licenciar alguna molécula y sobre todo tecnologías que habíamos desarrollado en Ceclinic cuando fundamos Cecardio. Y luego desde 2019 hay una colaboración tremenda. O sea, compartimos laboratorio, eso para empezar, compartimos equipamiento, el management team al final hasta cierto punto fluido, es decir, yo evidentemente mi foco es, te diría, casi 100% en C-Cardio, pero sigo siendo parte de C-Clinic en cuanto a que, bueno, tengo una función, digamos, consultora en algunos temas Ujú, de C-Clinic y viceversa. Gente de C-Clinic que pasa lo mismo con C-Cardio. Y luego, pues, a ver, herramientas que se desarrollan en C-Clinic, pues acabamos usándolas, algunas de ellas, herramientas, digamos, de computación o de inteligencia artificial, algunas se usan en Cecardio y viceversa. Hay una relación muy estrecha. No deja, o sea, visto desde fuera es casi la misma empresa. Luego es verdad que hay una ujú. separación financiera, hay una separación legal y una separación en cuanto a objetivos y también de equipo, pero hay bastantes sinergias entre las dos entidades. Y te quería preguntar por esas inteligencias artificiales que estáis aplicando. ¿En qué lo estáis aplicando específicamente? Porque puede ser muy amplio el donde se ponga. Es muy amplio. Mira, nosotros aplicamos inteligencia artificial en tres ámbitos, ¿vale? Uno es nosotros muchas de las cosas que hacemos a nivel experimental implica o hacer fotos Ujú, de una larva, ¿vale? Para poder identificar un fenotipo o hacer un vídeo, por ejemplo, del corazón de una larva, pues para también identificar un fenotipo, eh, en este caso cardíaco. Entonces, la inteligencia artificial lo que la usamos aquí es para ser capaces de segmentar esas imágenes de manera automatizada, es decir, poder identificar y de manera automática y sin sesgos del que está analizando la imagen y poder ujú. extraer, digamos, esos fenotipos de manera automatizada. Entonces usamos algoritmos, digamos, de aprendizaje profundo, de deep learning, que son similares a los que puede estar usando, yo que sé, Facebook para identificar cara o para tal, pero nosotros los aplicamos eh, Sí, para poder, digamos, extraer ese tipo de fenotipos de nuestras muestras experimentales e intentar hacerlo de una manera lo más reproducible posible, sin sesgo experimental y, claro. bueno, eso evidentemente nos permite pues acelerar estos procesos y abaratar costes. Eh, por otro lado, nosotros usamos Machine Learning pues, para generar clasificadores. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un modelo de enfermedad y yo, por ejemplo, quiero ver si ese modelo de enfermedad, por ejemplo, cardíaco,
pues se diferencia estadísticamente Ujú, de una larva wild type, ¿no? Pues resulta que yo he desarrollado una tecnología que me permite tener 30 fenotipos o estudiar 30 fenotipos distintos. Si yo tengo que ir a analizar fenotipo por fenotipo, algunos serán significativos, otros no. Si cojo, ¿sabes? Entonces, ujú. hay ahí como mucho ruido, pero yo luego puedo coger y usar herramientas de inteligencia artificial, en este caso de Machine Learning, hay muchos algoritmos de Machine Learning, para generar un clasificador y ser capaz de separar de manera muy precisa, basado en esos fenotipos, lo que es un animal enfermo de lo que es un animal no enfermo. Y esa separación, que la hago mediante Machine Learning, luego también me sirve para poder testar drogas y ver si este animal enfermo, cuando lo trato con una droga, se comporta más como un animal sano o sigue siendo un animal enfermo. Y entonces eso me permite tener un criterio de saber si esa droga está siendo eficaz o no está siendo eficaz, ¿vale? Entonces, esto es también una Qué manera de precioso. automatizar y mejorar, digamos, el proceso de análisis y la rapidez de los screening y también de la separación, el entender mejor cómo se separan, digamos, los animales enfermos. Y la tercera pata, que es un poco complicada de explicar también, porque yo tampoco soy súper experto en eso, tengo gente en el equipo que lo son o empiezan a serlo, es usar inteligencia artificial para identificar nuevas dianas terapéuticas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar lo que No se te llama, preocupes. es que es un poco denso, un grafo de conocimiento, un knowledge graph, que al final no deja de ser como una especie de atlas de la biología humana, ¿vale? Entonces, tú te tienes Ujú. que imaginar que tienes una red, ¿vale? Que está compuesta por nodos y por ejes, ¿vale? Entonces, punto, eje, punto, eje, punto, eje, ¿vale? Y Sí. es una red masiva, ¿no? Un network. Cada uno de esos nodos puede ser o una proteína, o un fármaco, o un fenotipo, o un tal, y cada uno de los ejes es cómo se relacionan esos nodos entre sí. Por ejemplo, proteína A se une a proteína B, o proteína A interacciona con proteína B, o activa a proteína B, o lo que sea. Entonces, ahí tienes dos nodos conectados entre sí con un eje. Bueno, cuando tú eso lo tienes a nivel masivo, hablamos de miles de nodos y millones de interacciones, y tú lo que puedes hacer es incluir en ese grafo de información tu información experimental. Pues yo qué sé, si tienes datos transcriptómicos, si tienes datos fenotípicos, si Ujú. todo esto relacionado con los experimentos que nosotros hacemos. Entonces, lo que hacemos es usar inteligencia artificial junto con este grafo de conocimiento para intentar, a través de nuestros datos experimentales, extraer qué dianas terapéuticas podrían ser interesantes. Entonces, es un poco Yo creo complicado de explicar, quizás que no lo he explicado demasiado bien, pero digamos que lo que nos permite es eso, identificar potenciales dianas terapéuticas nuevas o drogas de reposicionamiento o otro sí, tipo de es que, estrategias, joder, ¿vale? es bueno que la gente se vaya haciendo con esto de la inteligencia artificial porque realmente es que se está metiendo de una manera y a mí me parece impresionante todo lo que se puede llegar a hacer. Que fíjate tú lo que podéis acelerar el proceso si de repente ya tenéis la diana, ya sabéis encima qué fenotipo es el que funciona y qué droga la vais a... Impresionante, la verdad. Claro, al final nosotros la propuesta de valor que hacemos con el tema de inteligencia artificial es que tenemos la capacidad de generar datos experimentales y son datos únicos porque solamente los podemos generar nosotros, de tratar esos datos, analizarlos para generar, digamos, una serie de información, diana o fármaco, y luego podemos volver al Claro. laboratorio a validar Porque todo el experimentalmente, aprendizaje ese ¿no? que lleva Eso, vuestros algoritmos Porque son todo el propios vuestros, aprendizaje ese que lleva vuestros algoritmos son propios vuestros, imagino. En plan, lo habéis generado vosotros y estáis enseñándole vosotros, ¿no? exacto, exacto. Muy bueno. He visto por aquí que también estás a punto de lanzar Ceneuroid, ¿se llama así? ¿Ceneuroid? Sí, ¿Qué es sí, sí. eso? Cuéntanos. Vale, Ceneuroid. Nosotros siempre hemos trabajado con pez cebra, que al final, como te he comentado antes, era un organismo no animal, y siempre hemos pensado que la manera de transformar la industria farmacéutica tenía que ser una manera ética y que la mejor manera de hacerlo era con modelos experimentales que no fueran animales. Aunque luego usemos ratón en algunas de las cosas que hacemos, Mm, intentar lo máximo posible. Y dentro de esos modelos experimentales no animales, pues siempre nos había interesado y nos picaba mucho la curiosidad el tema de los organoides, las neuroesferas, es decir, organismos
celulares, perdona, modelos celulares sofisticados que puedan recapitular un órgano, que puedan recapitular una función de una manera un poco más sofisticada que un cultivo en 2 dimensiones. Ujú. Y siempre habíamos tenido un poco la idea de que deberíamos incorporar ese tipo de tecnología en nuestra actividad porque podía haber un encaje interesante con el pez cebra, ¿no? El pez cebra da información de un organismo completo, esto da información de quizá de lo que ocurre a nivel celular con células humanas, ¿no? Entonces puedes combinar esos dos tipos de datos y a lo mejor llegar a conclusiones más concretas. Y estábamos en eso y era una idea así un poco que teníamos en la cabeza, pero que no llegábamos a concretar. Y se nos ofreció la posibilidad de colaborar con una científica muy brillante que se llama Ángeles Rabán, que estaba haciendo un postdoctorado en Columbia y que había desarrollado una tecnología muy chula que básicamente es el uso de neurosferas, que son como, bueno, básicamente bolas de neuronas que Ujú. crecen en un medio no adherente, es decir, en un líquido y que la Sí. única manera que tienen de sobrevivir es autoorganizarse entre ellas, ¿vale? No pueden adherirse a nada, con lo cual se organizan entre ellas. Y lo interesante de estas neurosferas es que en un momento dado, cuando son suficientemente maduras, sincronizan su actividad neural, ¿vale? Entonces, todas las Wow. neuronas de una neurosfera son capaces de activarse simultáneamente. Si tú dejas varias neurosferas en el mismo cultivo, y las dejas durante suficiente tiempo, estas neurosferas no solamente se sincronizan entre sí, sino que conectan unas con otras y empiezan a Qué sincronizar fuerte. neurosferas entre sí, ¿vale? Entonces tú tienes, digamos, un pequeño cerebro conectado, ¿no? Estas neurosferas conectadas entre sí y que trabajan en sincronía. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú tienes estas neuronas que en lugar de venir de un paciente sano, vienen de un paciente con esquizofrenia, de un paciente con epilepsia, de un paciente con autismo, tú empiezas a ver que esta sincronización está afectada, ¿vale? Entonces ya no hay sincronización, hay asincronía y tú puedes usar esa sincronía, pues, por un lado, para clasificar si una célula o una neurona o un grupo de neuronas derivadas de un paciente, pues son autistas, epilépticas, tal, y luego puedes usar, digamos, esos modelos potenciales de epilepsia, de autismo, de esquizofrenia, pues para buscar drogas que puedan, digamos, revertir el fenotipo de asincronía. Entonces, basándonos en esta tecnología pues nos asociamos con Ángeles y es la primera, digamos, el primer esfuerzo, digamos, emprendedor que no sale totalmente de nosotros. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es, digamos, dar soporte a Ángeles y Ajá. ayudarle en el lanzamiento y evidentemente pues es parte del equipo, está dentro del laboratorio, contribuimos en todo lo que podemos y la idea es lanzar esta empresa que ya está constituida, pero lanzarla comercialmente en verano. Y ahora Wow. mismo estamos, o en verano, o a finales de verano, ahora mismo estamos trabajando bastante duro en la validación, digamos, de varios modelos de enfermedad. Nos centraremos principalmente para comenzar en modelos de epilepsia, que creemos que tiene bastante interés comercial y médico, evidentemente. Y bueno, estamos en eso, en validar, Madre digamos, la mía. plataforma y comenzar a venderla, que al final también todo el recorrido comercial que nosotros tenemos con Ceclinic, pues evidentemente tiene mucha utilidad para comenzar a vender esta plataforma desde el principio de una manera correcta y a Claro. target Con comercial foco, correcto. ¿no? Exacto. Sí. Entonces, Me, bueno. me ha me ha parecido muy fuerte lo de que se sincronicen entre, o sea, al final creas ahí como el tejido, ¿no? No pasa de ser organoide a ser tejido o es que no tengo claro si el organoide va como después del tejido Bueno, esto en o realidad no son organoides. Un organoide tendría, digamos, todas las capas o más o menos todas las capas celulares que tú podrías encontrar en un cerebro o al menos en la zona cortical. ujú, Aquí estamos hablando de normalmente o bien de neuronas corticales, con lo cual hay una cierta heterogeneidad, que sí se van a autoorganizar entre ellas, pero no hay, pero digamos que son neuronas que están diferenciadas y luego se reorganizan entre sí, mientras que en un organoide tú lo que tienes es que tienes células madre y vas a ujú, hacer que diferencien.
en neurona glía y luego se organizan entre sí, ¿vale? Cómo llega a El un concepto lado de... a otro es un poco distinto desde un punto de vista, digamos, experimental, pero lo que sí es cierto es que desde un punto de vista de fenotipo, son un modelo que aunque sea artificial, te permiten realmente modelar eso, enfermedades neurológicas y creemos que también puede que sirva para modelar enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como puede ser Alzheimer y Parkinson, porque al final Ujú, también estás perdiendo conectividad en esas enfermedades y generando problemas de conectividad. Entonces, al tener este problema de sincronía, bueno, pues eso nos permite modelar esta enfermedad, buscar fármacos, etcétera, y bueno, las pruebas que estamos haciendo hasta ahora, pues son bastante interesantes. Entonces, creemos que va a tener bastante recorrido sí. comercial y bueno, estamos bastante contentos de habernos metido en esta aventura. Me alegra. Y iba a decir los samples, Las los muestras, tejidos, las muestras, ¿las traéis? ¿Son fáciles de cogerlas de los pacientes? ¿Cómo va eso? bueno, Me ahora imagino que no es mismo, un proceso sencillo. claro, claro. sencillo. Ahora mismo estamos trabajando con muestras, digamos, silvestres, o sea, con muestras comerciales que vienen de pacientes sanos, pero estamos empezando a hablar con biobancos para ver si podemos establecer colaboraciones con ellos y poder Ujú, tener, digamos, un panel de muestras que sea un poco más amplio, ¿no? Entonces, o sea, lo que sí podemos hacer es, si no tenemos muestras de pacientes, basándonos en células, digamos, wild type, podemos hacer mutantes, ¿no? Entonces podemos usar sí. CRISPR y mutar, bueno, pues genes que puedan tener que ver con Parkinson o con epilepsia para generar un modelo genético de esta enfermedad. Pero lo ideal sería tener, digamos, la complejidad que trae el tener una muestra de un paciente. Mm, Entonces, bueno, no es fácil llegar a acuerdos con biobancos porque tienen ánimo, digamos, no comercial, es non-profit, ujú, pero bueno, esperamos poder llegar a algún acuerdo con ellos para poder usar esas muestras, aunque sea desde un punto de vista de experimentación o sí. de investigación. A ver si hay suerte. Y ya, por último, te quería preguntar sobre CENIZ, porque he visto como que impartíais cursos y talleres y demás. Hay una página ahí en la que tú apareces que Ah, también había como sí. proyectos de El- doctorado y cosas así, pero yo no sé si eso sigue con bueno, actividad. el- sí, el Zenith lo que pasa es que justo acaba de acabar, es una red, o sea, es un proyecto europeo que lo que hacía era financiar un programa de doctorado intersectorial, ¿vale? Entonces financiaba varios laboratorios a nivel europeo que trabajábamos en neurociencia en Pecebra. La mayoría eran laboratorios académicos, pero también Ah, vale, estábamos nosotros entiendo. como empresa. Y bueno, sigue trabajando con nosotros, una doctoranda que tiene que acabar su tesis este año y que yo junto con otra compañera la hemos codirigido. Y bueno, es un programa muy interesante porque ha permitido, bueno, pues sobre todo para ella que pueda pues, viajar a distintas localizaciones, aprender nuevas técnicas, desde un punto de vista formativo es muy chulo. Y para nosotros pues ha estado también muy bien porque, hombre, nos ha permitido, digamos, ampliar nuestro network, ¿no? Y conocer a gente que está haciendo cosas en el ámbito de la neurociencia pues súper punteras, Ujú. ¿no? Entonces, la verdad que ha sido muy interesante. Tenemos otro proyecto parecido con otra gente que trabaja en filiopatía y bueno, y esto es dos de los proyectos, digamos, europeos que tenemos varios y hemos tenido varios a lo largo de nuestra historia. Qué bien. O sea que sí, al final es parte de lo que hacemos y parte de la investigación que hacemos también siempre es colaborativa e intentamos tener un pie, digamos, en la Ujú. academia, ¿no? Porque mucha de la gran innovación viene de ahí, entonces merece la pena tener Sí. esos contactos. Que bueno, yo ya partiendo de eso, pregunta estrella para gente de mi edad, si ofrecéis prácticas, si tenéis abiertas puertas, ¿cómo estáis? Sí, a ver, nosotros ofrecemos prácticas, no a muchas personas simultáneamente, pero normalmente aceptamos a gente para que venga al laboratorio o incluso también si están interesados pueden venir a trabajar en la parte que no es tanto tan experimental como puede ser o bien data science o en la parte comercial. Eh,
Sí, en principio siempre o casi siempre tenemos estudiantes de práctica o de máster sí, que están con nosotros y aprenden y simultáneamente Sí, nos ahí echan hay una una mano. simbiosis. No, Está genial. claro, Bueno, evidentemente. yo te quería preguntar, porque yo gracias a este proyecto que estoy haciendo, me estoy dando cuenta de que a pesar de que te digan: "Sí, hay muchas salidas, que no sé qué", a mí en la carrera a mí me han dirigido a doctorado, pero de cabeza. Y también quiero que aquí la gente, pues, Ya. entienda que es un poco para esto, para que se empapen y digan: "Ah, hostia, si puedo hacer esto, puedo hacer lo otro". Tú ahora, después de ver tu trayectoria y ver dónde has acabado, ¿cambiarías algo de lo que has hecho? Me refiero, sabiendo que ibas a acabar en el ámbito empresarial, dirías de primeras, porque si ahora no quieres volver a la pollata, te hartaste de ella, empezarías antes que... Bueno, a ver, yo no diferenciaría tanto entre academia y empresa y pollata o no pollata, porque al final en la empresa seguimos haciendo Ujú, pollata. Entonces, empezando por ahí, pero a ver, empiezo por el final. Yo si tuviera que cambiar algo, no cambiaría el hecho de hacer el doctorado. O sea, yo creo que hacer el doctorado siempre es positivo. Es verdad que te podrían pagar más y quizás podría ser un poco más efectivo, pero es un proceso, son unos años de formación muy importante y que si quieres continuar en la carrera científica, ya sea en la industria o en la academia, eh, yo creo que es siempre positivo. Eh, Hagas lo que hagas. De hecho, aquí en la empresa, la mayoría de la gente que trabaja con nosotros tienen el doctorado. Y gente que trabaja a nivel comercial tienen el doctorado. Y gente que trabaja en el laboratorio tiene el doctorado. Y tenemos gente, como te he explicado antes, que hace el doctorado con nosotros, ¿vale? O sea que tanto mediante becas Marie Curie de estas como el CENIT y tal, o con lo que se llama el doctorado industrial, que es un programa del ministerio que permite hacer doctorados dentro de empresas en proyectos que son más aplicados, pero que son de investigación al fin y al cabo. Entonces, respecto a hacer el doctorado sí o no, si tienes la oportunidad, yo no lo veo nada malo. Al final la carrera es de 30 a 40 años y perder o invertir 4 años en un doctorado no te va a cambiar la vida y seguramente te va a dar un plus en tu currículum. O sea que no lo veo nada negativo. Luego, si tu idea no es o no tienes claro que tú quieras continuar en la academia o que vayas a ser un científico titular o profesor de universidad, o ves que es muy complicado por cómo está la carrera científica, pues no sé hasta qué punto tiene sentido que haga una estancia postdoctoral o tal. Entonces ahí sí yo, si hubiera pensado en su momento que iba a cambiar mi carrera y que me iba a ir a la empresa, pues seguramente después del doctorado ya hubiera dirigido mis pasos seguramente hacia el mundo de la biotecnología, porque al final me está encantando trabajar en este ámbito. Creo que la mayoría de los grandes directivos farmacéuticos seguramente son doctores, o sea que eso ya te dice que es algo hasta cierto punto requerido para poder llegar a determinadas posiciones. Y, y luego lo que sí, si luego no te vas a quedar en la academia, pues a lo mejor cuando acabes el doctorado, pues sí pasar a la industria lo antes posible. Eso sí que lo recomendaría. Y luego, pues, a ver, lo que tú comentabas de que en la carrera normalmente te dirigen o solamente te dan información sobre la academia, bueno, ese sesgo lo tenéis vosotros, aunque creo que menos del que cuando yo estudiaba, pero a mí me pasaba exactamente igual. O sea, yo cuando salí de la carrera ni sabía que había empresas biotecnológicas o farmacéuticas prácticamente. Entonces, bueno, es un sesgo que viene determinado por el hecho de que tus Seguro. profesores son académicos. Entonces, es raro que alguno de tus profesores haya estado expuesto, digamos, al mundo de la biotecnología o al mundo de la farma. Pero bueno, al final es tener los ojos abiertos, estar metido en LinkedIn como haces tú y como hacen mucha gente que está todavía estudiando y entender que Sí. hay otros mundos y otros ámbitos y bueno, y ser curioso. Pero bueno, sí, es verdad que las carreras deberían dar un poco más de Mm. información sobre las salidas que tienes después de una carrera que no es solamente la académica. Mm. Bueno, y que también a veces es un poco desolador porque parece que o eres doctor o si quieres entrar en la industria tienes que pagar el máster que te permite entrar en la industria, como que hay ahí un salto entre el grado máster a ponerse a trabajar que yo sinceramente lo considero bastante A complicado ver, de...
el Desde paso, un ¿sabes? punto de vista económico, a ver, para hacer el doctorado ya últimamente también te piden algún tipo de máster para entrar en el programa de Sí, doctorado. sí, Entonces, es siempre. verdad que no son normalmente másteres de universidades públicas. Creo que Ujú. es un máster en neurociencia de la Universidad de Barcelona o alguna cosa así que te va a dar, digamos, ese plus de especialización, pero no va a ser tan caro como un máster de algún Sí, instituto de- privado, yo que sé, de industria farmacéutica o lo que sea. A ver, esa puede ser una de las razones por las cuales hacer un doctorado tiene sentido también. Al final, haces el doctorado, te están pagando, aunque no te paguen mucho, y también tienes una puerta de entrada a la industria farmacéutica que puede ser incluso mejor que la que tienes cuando has hecho solamente un máster. Pero la verdad es que, bueno, la entrada al mundo laboral era difícil cuando yo entré y sigue siendo ahora. Yo lo que puedo recomendar a la gente es que se formen lo más posible, que tiren de contactos lo más posible, que le echen cara a la vida y que hablen con todo el mundo que puedan y al final siempre suele surgir algo. Entonces, bueno, yo cuando empecé sí, mi carrera me fui, me fui a Madrid con un currículum impreso, ¿vale? O sea, estoy hablando del principio del año 2000 y me recorrí los centros de investigación donde creía que podía hacer la tesis y fui conociendo a científicos titulares hasta que di con uno que me aceptó en su laboratorio. O sea que, y lo hice porque me hice colega de las secretarias o secretarios de cada uno de los institutos. O sea que al final, ya. echándole jeta, se pueden conseguir cosas. Pero bueno, hay que echarle jeta y hay que hacerlo, ¿eh? Entonces, bueno. Ya. Bueno, pues esa iba a ser mi última pregunta, que qué le recomendabas a la gente de mi edad de ahora para exponerse a todo esto. Bueno, eso, ser proactivo, ser curioso, cada vez más tener una imagen pública y trabajar tu marca personal, porque es el mundo en el que vivimos. Y luego, pues, al final, si te dan la oportunidad de trabajar, de hacer un máster, de hacer unas prácticas, aprovechar esa oportunidad. Nosotros, alguna de la gente que trabaja con nosotros, trabaja con nosotros porque antes hizo unas prácticas con nosotros y no las hemos quedado, ¿vale? Porque trabajaron muy bien. Pero hay otra gente que pasó por nuestro laboratorio pues sin pena ni gloria. Igual el fit no fue el correcto, no les interesaba lo que hacíamos, estaban buscando otra cosa y tal, pero igual sí hubo en otros casos una falta de interés o una falta de motivación. Entonces, yo recomendaría eso, aprovechar todas las oportunidades que se te presenten y salir siempre con el cuchillo en los dientes. Entonces, pero es que es así, o sea, vivimos desgraciadamente en un mundo muy competitivo y donde pocas, pequeñas Sí. cosas marcan la diferencia. Entonces, ser proactivo, ser curioso, bueno, eso ya te digo yo que puede marcar a veces más la diferencia que tener una matrícula de honor en no sé qué asignatura de la carrera. Pues muy bien, Javier. Ha estado genial la charla. Estoy muy agradecida porque no me hayas dado esta oportunidad. Eh, Ha sido un placer. Nada, pues nos despedimos ya aquí de la comunidad BioWatt. Pues nada, muchas gracias y a tu comunidad y a la gente que te escucha, si queréis, si tenéis alguna duda o queréis preguntarme cualquier cosa, me podéis encontrar en LinkedIn fácilmente. Y nada, encantado de haber participado y de que alguien con tu juventud pues tenga el ánimo y la proactividad, ¿no? de hacer este tipo de iniciativas que me parecen muy importantes e interesantes. ¿Vale? Gracias, Paula.